Hola amigos, bienvenidos a nuestro nuevo programa de Ven, Sígueme en Pareja con la pareja eterna Luzma y Salvador Vázquez. Hoy vamos a analizar la sección 29 de Doctrina y Convenios. Así es, aunque pareciera que es solo una sola sección y es muy corto, realmente trae mucho contenido. Podemos ver acerca del plan de salvación, la felicidad que nos da, y en ocasiones incluso al poder leer algunos versículos, al conocer acerca de todo este plan de salvación, podemos creer que es algo angustiante, ¿eh? Podemos sentirnos así, pero no. Vamos a ver el día de hoy cómo podemos ver que nos dará esperanza. Cierto, ¿no? El plan de salvación nos da esperanza. Vamos a comenzar. En este primer segmento vamos a analizar de manera global o de manera genérica lo concerniente al plan de salvación. ¿Lista, Luz? ¿Sí? ¿Estamos? Mira, fíjate que esta semana que estaba analizando el tema, fui y busqué lo que había enseñado José Smith sobre esto, porque él fue, o por medio de él es que se revelaron o se restauraron grandes verdades sobre el plan de salvación. Y José Smith, en su libro Enseñanzas del Profeta de José Smith, dice lo siguiente: el gran plan de salvación es un tema que debería ocupar nuestra atención estrictamente y estimarse como uno de los mejores dones que del cielo ha venido al género humano. Llama mi atención esta parte, ¿no? Donde dice, debería ocupar nuestra atención estrictamente, ¿sí? ¿Por qué piensas que mencionó esto el profeta? Bueno, y esta parte de estrictamente, ¿no? Sí. Debe ocupar nuestra atención por la importancia que tiene de llevar a cabo este plan, ¿no? De conocerlo. Yo estaba pensando en cuanto al plan de salvación, cuando uno hace un viaje, pues, hacemos un plan, ¿verdad? Un itinerario. Sí, ¿qué ves? ¿Y por qué? ¿Por qué cuando tú haces un itinerario vas de viaje? ¿Por qué lo haces? Porque es necesario organizarte, es necesario planear los tiempos, es necesario, uno desea conocer ciertos lugares y para eso necesitas la planeación, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo para la administración de recursos también. Uh-huh. Administración de recursos, de tiempo y hasta para disfrutarlos, ¿no? Porque uno dice, tengo que hacer el plan para alcanzar a disfrutar los lugares que más puedo visitar. Todo eso es con el fin de disfrutar, ¿no? Toda la organización, la administración, la planeación es para disfrutar, ¿no? Y es lo mismo que sucede y por eso nos invitan, ¿no? Aquí de decir, vean de manera estrictamente centrarse en el plan. Fíjate qué interesante analogía, porque entonces es voltear a ver hacia el final qué es lo que yo voy a disfrutar en el trayecto y qué es lo que voy a disfrutar al final. Al final de este plan de salvación está la vida eterna. Es más, mira, en el manual de Ven, Sígueme, de manera general expone una serie de versículos que hablan sobre los distintos aspectos del plan de salvación. Entonces te invitamos a que vayas a este manual de Ven, Sígueme y veas ahí que viene ahí lo concerniente, mientras lo vemos en pantalla, la vida preterrenal. Y luego viene la creación, la caída de Adán y Eva, la vida terrenal, la expiación de Jesucristo, la resurrección y el juicio final. Entonces todos estos elementos contemplados en la sección 29 de Doctrina y Convenios, y ahí el Ven, Sígueme los desglosa muy bien, sí, porque te lleva de uno a otro, porque no están de manera consecutiva ni en un orden natural, que es el plan de salvación, sino que están inmersos dentro de la sección. Entonces te invitamos a que vayas y busques esto. Sí, y ahí incluso vienen los versículos que hablan de cada uno de estos elementos que hay en el plan de salvación. Sí. Y fíjate que hay algo que te quiero comentar. Dentro de esta lectura de José Smith, que enseñando sobre el gran plan del plan de salvación, él enseña esto, fíjate. Dice, vinimos a esta tierra para tener un cuerpo y presentarlo puro ante Dios en el reino celestial. El gran principio de la felicidad consiste en tener un cuerpo. Qué maravilloso, ¿no? Sí, y a veces esa es la parte que debemos de aprender y reconocer para cuidarlo.
y saber también que el cuerpo es necesario para poder estar aquí en este plan, en esta tierra, siguiendo el plan de salvación, ¿no? Exacto. Sí, incluso esto me hace recordar de la película de Soul, de Disney. Sí, de hecho, sí, ya la vimos, ¿no? Muy interesante porque ahorita que tú decías, Salvador, esta parte de tener un cuerpo y de poder venir a disfrutar a esta tierra, de poder vivirla y seguir el plan de salvación, conocido también como el plan de felicidad. Y en esta parte de la película, la verdad, muestran, bueno, muchas cosas de aprendizaje que podemos tener y ver de ella, pero una de las cosas que podemos ver también es cómo a veces, en ocasiones, al venir sobre esta tierra y tener este cuerpo, se nos olvida que es un plan de felicidad y hasta pareciera que nos da miedo vivir. Pero nos extenderíamos mucho al platicar de esto. Creo que una de las cosas que podemos hacer es en nuestro programa de los miércoles, Entre los Santos, que puedes acompañarnos, y creo que sería un buen tema para analizar, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta serie de factores que influyen en nuestro cuerpo a veces nos dan miedo o nos da preocupación y nos dan todo menos la felicidad, que es el propósito del cuerpo. ¿Sí? Y este es precisamente el propósito del cuerpo, enseñó el profeta José Smith, darnos felicidad. Entonces los miércoles podemos analizar este tipo de temas, ¿no? Sería un buen tema, ¿no? Sí. Entre los Santos, el plan de felicidad. Exacto. Ahora, es importante mencionar algo concerniente a este gran plan de felicidad de Dios, ¿sí? Sí. Incluso en el nuevo manual general, en el capítulo 1, que les invitamos a que vayan y lo vean en su aplicación, nos habla acerca de este plan de felicidad y compartimos con ustedes este conocimiento que se da. Dice, el Padre Celestial proporcionó el plan de felicidad para permitirnos disfrutar de todas sus bendiciones. Su obra y su gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. La inmortalidad es vivir para siempre con un cuerpo físico resucitado. La vida eterna, es decir, la exaltación, consiste en llegar a ser como Dios y vivir en su presencia eternamente como familias. Jesucristo ocupa el lugar central en el plan de Dios. Debido al infinito amor que el Padre Celestial tiene por nosotros, Él envió a su Hijo a redimirnos del pecado y de la muerte, mediante su sacrificio expiatorio. Para recibir la vida eterna, debemos venir a Cristo y perfeccionarnos en Él. Esa invitación va dirigida a todo aquel que haya vivido o viva alguna vez sobre la tierra. El Padre Celestial quiere que todos sus hijos elijan regresar a Él. Qué interesante, ¿no, Salvador? Cómo da a conocer este manual general acerca del plan de felicidad de Dios. Sí, y lo sintetiza muy bien, ¿no? Porque precisamente marca la pauta trayendo a cuenta Moisés 1:39, ¿no? Donde se establece que el propósito de Dios es llevar a cabo nuestra inmortalidad y nuestra vida eterna, ¿no? Entonces, luego nos explica qué es la vida eterna, que es vivir en la presencia de Dios, y establece el elemento fundamental de esto, que es Jesucristo. Y nos invita, ¿no?, a venir a Cristo, porque es a través de Él que podemos perfeccionarnos y obtener la inmortalidad de manera gratuita y la vida eterna mediante ciertas condiciones. Sí, y yo creo que es una de las partes que podemos aprender en cuanto a esto. A medida que conozcamos más acerca de este plan de felicidad, vamos a llegar a ser más parecidos a Cristo y a nuestro Padre Celestial. Aprendamos de Él y gocemos en el conocimiento que tendremos. Bien, en este segundo segmento vamos a analizar cómo es que el Señor desea bendecirnos, y en esta sección, precisamente hablando de manera global dentro del plan de salvación, encontramos en nuestro estudio individual y en pareja una serie de cosas que el Señor desea darnos. Sí, así es. Incluso podemos verlo en los versículos de esta sección. Vamos a analizar ello. En el versículo 2 menciona: quien juntará a su pueblo como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Sí, a cuantos escuchen mi voz, se humillen ante mí y me invoquen con poderosa oración. En el versículo 5 menciona: elevad vuestros corazones y alegraos, porque yo estoy en medio de vosotros y soy vuestro intercesor ante el Padre, y es su buena voluntad darnos el reino. En el versículo 6, y como está escrito, recibiréis cuanto pediréis con fe, si estás unidos en oración de acuerdo con mi mandato. Qué buenos versículos, ¿no? Sí. Ahora, de acuerdo con esta lectura, ¿qué es lo que el Señor desea darnos? Bueno, menciona que primero nos va a juntar
como a su pueblo, y después dice que nos dará su reino, ¿sí? Y todo lo que pidamos vamos a recibir. Ok, ahora, cuando el Señor dice, voy a juntar a mi pueblo, ¿no? Y es donde se hace la analogía de la gallina juntando a sus polluelos. Y me encanta. ¿Por qué? Porque sucede que es parte de esto, ¿no? La gallina ama los polluelos y ella extiende sus alas lo más que puede para traerlos de nuevo a ella. Sí. Y el pollito, pues bueno, obviamente quiere emprender su vuelo, su camino y empieza a irse. Ajá. Y luego después la gallinita los trae de nuevo. Y luego se empieza a ir y ahí va por los pollitos. Entonces tiene que, fíjate todo lo que pasa, ¿no? Tiene que abarcar sus alas para los que ya están aquí y el que se le va, traerlo. Claro, en ese momento hay ocasiones que se va uno, ¿no? Y esta es la parte que yo creo que me parece, esta analogía hermosa o me encanta por esta situación, ¿no? De cuando ama la gallina a los polluelos, los acerca. Y sus alas me encantan porque los protege, ¿no? Los protege y los jala hacia él. Y eso es lo que el Señor, en ese sentido el Señor desea bendecirnos. Con sus alas de salvación, con sus alas de sanidad, Él nos toma y nos jala hacia Él. ¿Sí? Y esta es una de las grandes bendiciones que el Señor tiene preparada para nosotros. Ahora, ¿qué nos quiere dar? Sí, ¿qué nos quiere dar y qué se necesita para que nos dé? Ahorita que mencionabas esta parte, el darnos su paz, su amor, es una cosa que nos puede dar, ¿no? Sí. Al juntarnos. Y luego nos quiere dar su reino, como vemos en el versículo. Sí. Y pues estas son las situaciones que yo creo que puede darnos. No sé, también menciona lo que decía, ¿no? De cuando pedimos, vamos a recibir. Pero lo hemos platicábamos, ¿no? De acuerdo que sea su voluntad. Cierto, ¿no? Ahora, me llama la atención esta parte donde dices, Él desea darnos paz, desea darnos tranquilidad. Y en esta época, ¿cuánto se requiere eso, no? Sí. Y el Salvador está ahí dice, yo voy a... Estar, sí. Sí, incluso dice que está en medio de nosotros. Cierto. Ahora, Luz, ¿qué condiciones se requieren para que el Señor nos dé estas bendiciones de las que estamos hablando? Bueno, Salvador, pues el Elder G. Rondon del Quórum de los 12 sí. Lo habla muy bien y él lo especifica, lo que tú estás preguntando, y me gustaría que pudiéramos compartirlo. Y lo que él menciona es, la mayoría de las bendiciones que Dios desea darnos requieren acción de nuestra parte, acción basada en nuestra fe en Jesucristo. La fe en el Salvador es un principio de acción y de poder. Primero actuamos con fe y luego viene el poder, de acuerdo con la voluntad y el tiempo de Dios. El orden es crucial. Sin embargo, la acción que se requiere siempre es minúscula en comparación con las bendiciones que finalmente recibimos. Capta mi atención esa expresión donde dice el orden es crucial. Ajá. Primero actuamos y luego recibimos el poder. Me recuerda la expresión del presidente Kimball, ¿no? Donde decía él, la fe precede al milagro. Pero a veces primero queremos ver el milagro y luego la fe. O a veces en ocasiones primero queremos el poder y decimos, necesito el poder para poder actuar. Sí. Y en ocasiones olvidamos esta parte que el orden es crucial, como él lo dice, ¿no? Y otro elemento que viene ahí es que de acuerdo con la voluntad y el tiempo del Señor. Sí, y a veces es cuando yo quisiera, en este momento, ¿no? Sí. Y no sucede así. Y esta es la manera en que el Señor nos demuestra cómo debemos de actuar para tener el poder y de esta manera recibir las bendiciones que Él nos ha prometido y Él desea darnos. Les invitamos que podamos analizar y reflexionar en cuanto a las bendiciones que podemos recibir a través de nuestro actuar en el diario vivir. Esta sección 29 comprende una de las grandes doctrinas en las que el presidente Russell M. Nelson ha hecho énfasis durante todo su ministerio, y es la doctrina del recogimiento. Entonces, necesitamos comprender qué es este recogimiento, en qué consiste y de qué manera nosotros llegamos a ser partícipes de él, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que viene a mi mente es, ¿qué es el recogimiento? Pues el presidente Nelson lo menciona, incluso él siempre ha dicho que le encanta hablar de este tema, ¿no? Y entonces vamos a compartir con ustedes lo que él ha mencionado. Mis queridos jóvenes, hermanos y hermanas, ciertamente estos son los últimos días y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel.
Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar gran parte de él, pueden formar parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso. Cuando hablamos del recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial, a ambos lados del velo, merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Ellos deciden por sí mismos si quieren saber más. Está explicadísimo, ¿no? Sí, lo explica de una manera muy sencilla, ¿no? El recogimiento, ¿en qué consiste? En dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. En un lado del velo o en el otro, ¿no? En uno entre los vivos y otro de manera vicaria entre los muertos. Y entonces ellos deciden si lo aceptan o no, dice el presidente Nelson. ¿Cómo lo deciden? Aceptando el Evangelio y en consecuencia las ordenanzas. Y pues bueno, incluso en los versículos de esta sección, versículos 7 y 8, menciona acerca de este recogimiento. Me gustaría compartirlos con ustedes. Y sois llamados para efectuar el recogimiento de mis escogidos, porque estos escuchan mi voz y no endurecen su corazón. Por tanto, del Padre ha salido el decreto de que serán recogidos en un solo lugar sobre la faz de esta tierra, a fin de preparar su corazón y que se preparen en todas las cosas para el día en que se derramen tribulaciones y desolación sobre los malvados. Bien, Luz, pregunta de análisis, ¿sí? ¿Quiénes han de ser recogidos? Pues lo que le llamamos ahorita los escogidos. Acá, ahí está. Los escogidos son los que van a ser recogidos. Ahora, ¿quiénes son los escogidos? Aquellos que escuchan su voz, lo que mencionaba en el versículo. En el versículo 7, ¿no? Menciona dos elementos, ¿sí? Uno es los que escuchan su voz y el otro es los que no endurecen su corazón. ¿Sí? ¿Qué te llama la atención de esto? Híjole, primero lo que ha mencionado mucho el presidente Nelson acerca de que escuchemos al Salvador, escuchemos su voz. Sí, ¿no? Y de hecho él mencionó, la primera palabra que está en Doctrina y Convenios es escuchar. Y escuchar significa oír con la intención de obedecer. Ay. Entonces, ese es un gran elemento, ¿no? El presidente Nelson enseña muy claramente esta doctrina. Si nosotros deseamos ser recogidos en las alas del Salvador, ¿qué necesitamos? Escuchar su voz. Y pero con la intención de obedecer. Ese es el punto, ¿no? Sí. Con toda la intención de obedecer. Podemos ser imperfectos, en ocasiones nos podemos equivocar, pero procuramos obedecer los mandamientos del Señor. Sí, ahora sí que podemos ser ahorita que sean las alas del Salvador, el pollito que se aleja y ya nos traen y otra vez nos venimos a recoger, ¿no? Con el Salvador. Y eso creo que nos lleva a lo que tú decías, de poder escuchar con el deseo o la intención de obedecer, el no endurecer nuestros corazones. ¿Y cuándo lo ablandamos? ¿Cuándo lo ablandamos? Cuando hacemos lo contrario. O cuando vamos al templo. Cierto. Empezamos a servir a otros y empezamos a hacer todas esas situaciones que creo que nos ayudan a ablandar nuestro corazón y de esta manera escuchar la voz del Salvador. Sí, entonces cuando participamos de lo sagrado, escuchamos al Salvador y no endurecemos nuestro corazón. Hermanos, que podamos oír al Salvador, que podamos tener la intención de obedecer su voz y en la medida en que hagamos esto, primero, no vamos a endurecer su corazón y por consecuencia vamos a formar parte del recogimiento de Israel. Hemos analizado y reflexionado acerca del recogimiento de Israel. Incluso en esta sección de Doctrina y Convenios 29 puedo mencionar acerca de dos tipos de recogimientos que existen. En el versículo 7 hemos aprendido que habla acerca del recogimiento espiritual. En el versículo 8 nos menciona acerca de un recogimiento de manera física. Entonces, ¿existe una diferencia entre esos dos recogimientos? Sí, mira, ya en el segmento pasado analizamos sobre que serían recogidos los que escucharan la voz del Señor y los que no endurecieran su corazón. Ese es el recogimiento espiritual. Mira, para explicarlo de manera muy sencilla, encontré algo muy claro en el libro de Principios del Evangelio. ¿Sí? En este libro de Principios del Evangelio explica primero,
que el recogimiento de los israelitas o de la casa de Israel primero será espiritual y luego será físico, ¿sí? Ahora, ¿qué es el recogimiento físico que está contemplado en el versículo 7 de esta sección que estamos analizando? Dice en Principios del Evangelio: son recogidos espiritualmente a medida que se unen a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y hacen convenios sagrados y los guardan. Entonces, cuando nosotros escuchamos la voz del Salvador y no endurecemos nuestro corazón, ¿qué hacemos? Lo aceptamos a Él, aceptamos su iglesia, nos unimos a su iglesia, hacemos convenios. Al hacer estos convenios en la iglesia del Salvador, nos unimos a ella y formamos parte de ella, y entonces comenzamos a guardar estos convenios. Este es el recogimiento espiritual. Sí, incluso ya con esto que te escucho, ya digo, ya me da esperanza de que ahí voy, ¿no? Ya inicié con este recogimiento espiritual. Ese es maravilloso, ¿no? O sea, si tú estás viendo este video, piensa en los convenios que tú has concertado con el Salvador. Piensa de qué manera, o pensemos de qué manera estamos escuchándolo hoy en día. Y si lo estamos escuchando, y si hemos concertado convenios con Él, entonces estamos formando parte de este recogimiento espiritual. Y esto es precisamente lo que dijo el presidente Nelson, que era la obra más majestuosa y maravillosa que podía existir hoy en día. Y al hacerlo, entonces nosotros estamos formando parte. Así es. ¿Y cómo hago del recogimiento físico? ¿Formo parte de él? Ok, el versículo 8 que habíamos analizado habla precisamente de que serán recogidos en un solo lugar sobre la faz de la tierra, dice el versículo 8. Ahora, vamos otra vez a Principios del Evangelio, ¿sí? Dice recogimiento físico. El recogimiento físico de Israel significa que los del pueblo del convenio serán reunidos en las tierras de su herencia y establecidos en todas sus tierras de promisión. Entonces, el recogimiento físico de los santos va a ser o es de manera física. Es y va a ser. ¿Por qué va a ser? Porque las tribus de Judá, o la tribu de Judá, será congregada en Jerusalén, y las tribus de Efraín y Manasés van a ser congregadas en el continente americano. Ahora, esto va a ser de manera posterior. Ahora, ¿dónde nos congregamos? Nos congregamos en las estacas de Sión. Los santos nos reunimos en las estacas de Sión. ¿Para qué? Para formar parte y poder establecer el reino de Dios en todo el mundo. Y ahorita que te escucho y mencionas acerca de este recogimiento, como estamos organizados en la estaca, ¿no? Por estacas, es parte de lo que se lleva a cabo mundialmente en la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia. Fíjate, y ahorita que mencionas eso, te voy a interrumpir tantito, ¿no? ¿Sí? Estar congregados en estacas o ser parte del recogimiento de Israel en una estaca no significa que yo me reúna en un centro de estaca para una conferencia de estaca o cualquier actividad de estaca. ¿Sí? Ese no es el recogimiento de Israel de manera física. El recogimiento de Israel es simplemente estar organizados en estacas, trabajando bajo la dirección del sumo sacerdote de la estaca, quien posee todas las llaves para dirigir esa estaca, y él a su vez las ha recibido de los apóstoles o del presidente del quórum de los 12, quien tienen las llaves para organizar el reino de Dios y predicar el evangelio sobre toda la tierra. ¿Sí? Así es. Y esta es la parte que podemos ver, pero lo que hoy nos ha tocado vivir sobre esta pandemia es estar en el hogar, ¿no? Y podemos ver cómo podemos fortalecer este recogimiento espiritual entre los miembros de nuestras familias, lo cual nos da y nos lleva a esta bendición de poder escuchar al Salvador, de poder ablandar nuestros corazones y de esta manera ser partícipes de este recogimiento. Entonces, hermanos, procuremos analizar esta doctrina. La doctrina del recogimiento es esencial. Aprender a distinguir de qué manera somos recogidos físicamente y espiritualmente es fundamental para que nosotros podamos, uno, comenzar a escuchar la voz del Señor, ¿sí? Y dos, comenzar a ver de qué manera podemos establecer más plenamente su reino y preparar la segunda venida del Salvador. Uno de los elementos que sí analizaremos en este programa será acerca de la resurrección. Y la resurrección es algo que cada uno de nosotros nos da una esperanza. No, es lo que nos brinda qué hay más allá después de esta vida y qué es lo que yo podré ser bendecido a través de ello.
Fíjate que me encanta esta parte que has dicho, ¿no? Porque independientemente de la religión que profesemos, todos creemos que después de esta vida hay algo, y todos creemos que podemos estar mejor de esta vida. Y precisamente uno de los elementos que trajo esta esperanza es la resurrección de Cristo, ¿no? Así es, y esta es la parte, como dices tú, Salvador, que creemos que va a ser mejor para cada uno de nosotros. Podemos ver la definición de resurrección que viene en la guía de estudio para las Escrituras y menciona: la reunión del cuerpo espiritual y el cuerpo físico de carne y huesos después de la muerte. Después de la resurrección, el espíritu y el cuerpo nunca más volverán a separarse y la persona será inmortal. Toda persona que nace en la tierra resucitará porque Jesucristo venció la muerte. Sí, entonces... Todos. Sí, no todos, hay una ¿no? excepción, ¿eh? Todos vamos a resucitar. Entonces es uno de los elementos de la expiación que es asequible para todos de manera gratuita. No tengo que hacer absolutamente nada. Todos vamos a resucitar. Todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu que se separan con la muerte se van a volver a unir y vamos a ser seres inmortales a partir de ello. Así es. Pero también habla acerca de una primera y segunda resurrección, Salvador, ¿no? En la sección que estamos analizando vamos a ver dos versículos, el versículo 13 y el versículo 26, que hablan en torno a esto. Dice el versículo 13, dice: porque sonará una trompeta larga y fuertemente, así como en el monte de Sinaí, y toda la tierra temblará, y saldrán, sí, los que murieron en mí, para recibir una corona de rectitud y ser revestidos así como yo, para estar conmigo a fin de que seamos uno. Entonces, Luz, este versículo 13 lo tenemos que ubicar justo antes de la venida de Jesucristo. Dice que va a sonar una trompeta, ¿sí? Entonces va a sonar una trompeta, viene Cristo y en esto se van a resucitar, dice este versículo 13, los que murieron en mí. ¿Sí? ¿Qué entiendes por esto, Luz? Creo que por lo que hemos analizado en esta sección, aquellos que murieron por mí serán los que hayan escuchado la voz del Salvador. Sí. Y que no hayan endurecido su corazón, o sea, los escogidos. Exacto. Entonces, me encanta eso que has dicho, ¿no? Los que escuchen la voz del Salvador, ¿sí? Van a formar parte de esta primera resurrección. Ahora, hay distintos momentos de esta primera resurrección. Y te lo voy a mencionar de una vez, ¿no? Va a sonar la trompeta y va a ser la mañana de la primera resurrección. Y en esta mañana de la primera resurrección es cuando van a resucitar aquellos que van a ser dignos de una gloria celestial, ¿sí? Entonces viene la tarde de la primera resurrección, ¿sí? En este momento van a resucitar aquellos que sean dignos de una gloria terrestre. Entonces esta es la primera resurrección. La primera por la mañana, ¿sí? y pareciera que vamos a ascender con el Salvador. Qué bueno que mencionas esto, ¿no? Porque dicen las Escrituras, ¿no? Que van a resucitar los cuerpos de los que son justos o los que murieron en el Salvador y van a subir con Él y van a descender con Él y van a venir ahí los apóstoles originales de Jesucristo y va a venir Jesucristo ataviado de rojo, por cierto, y van a descender con Él los justos que van a heredar el reino celestial. Que reinaremos. Seremos parte de eso. Me encanta eso, ¿no? Sí. Entonces, y luego ya viene la tarde de la primera resurrección, donde van a venir los que son dignos de un reino terrestre. Y bueno, en el versículo 26 habla de la segunda resurrección. Esta segunda resurrección va a suceder después del milenio o hacia el final del milenio y antes del juicio, ¿ok? El versículo 26 dice: mas he aquí, de cierto os digo, que antes que pase la tierra, Miguel mi arcángel tocará su trompeta, y entonces todos los muertos despertarán, porque se abrirán sus sepulcros y saldrán, sí, todos. Entonces ve, Luz, como aquí habla de todos, ¿sí? Entonces los que resuciten en esta segunda resurrección, en la primera parte de esta segunda resurrección, serán todos aquellos que serán dignos de una gloria celestial. Y ya hacia el final, ¿sí? Que es la parte final del milenio, van a resucitar todos aquellos que son considerados como los hijos de perdición.
Entonces, Luz, estas son las dos grandes resurrecciones y cada una de las etapas que yace en ellas. Así es. Y pues bueno, todos quisiéramos ser parte de la primera. Entonces, esta es la parte que nos da la esperanza de poder tener la resurrección, de saber que se ha vencido la muerte, que tendremos aquella paz que sobrepasa cualquier entendimiento, porque es a través de la resurrección que podemos recordar que cada uno de nosotros nos levantaremos y formaremos parte del reino de Dios. Incluso Salvador, el Elder Faust mencionó acerca de la resurrección y me gustaría leer un poquito acerca de esa explicación que él da. Él dice: la resurrección de Cristo venció la muerte y nos dio la certeza de la vida después de esta vida. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección es incondicional y se aplica a todos los que hayan vivido o vivan. Es un don gratuito. Qué bello, ¿no? Sí. De acuerdo con esto que hemos platicado y visto, ¿a ti la resurrección te da esperanza? Sí, claro. ¿Por qué? Mucha. Porque para empezar creo que es una de las cosas que todos podemos tener en mente y a veces se nos olvida, que se ha vencido la muerte. Incluso he tenido la oportunidad de ver o escuchar a las personas cuando hemos perdido a un ser querido, pues está el dolor, este duelo que todos vivimos y es válido el poder sentir este dolor, pero no nos olvidemos de esta esperanza que nos da la resurrección. Se ha vencido la muerte y al pensar esto nos dará una paz, esa paz que todo entendimiento sobrepasa, ¿no? Que podamos reconocer la esperanza que da la resurrección, esa paz que nos brinda y que a través de ello podemos volver a vernos con nuestros seres queridos, el poder disfrutar acerca de lo que hemos aprendido y hemos gozado con ellos. Bien, hermanos, en el segmento anterior analizamos lo concerniente a la resurrección y esta resurrección ya vimos en las etapas que va a suceder durante el milenio o previo a la venida del Salvador o junto con ello. Bien, en este apartado, ¿qué es lo que vamos a analizar? Lo concerniente al juicio final. Cuando tú escuchas la palabra juicio final, Luz... La hago así, mira. Ok, y fíjate que esa podría ser, digamos, una reacción natural del hombre, primero, porque creo que no nos gusta que nos juzguen. La palabra juicio es fuerte. Exacto. Y luego me dices finales, que ya no hay otra. Exacto, sí. Bueno, entonces, y la otra es que es eso que tú dices, ¿no? Juicio final, ¿qué va a suceder conmigo? Ya no tengo más chance. No, ¿Sí? Ya me pone nerviosa. Cierto, ¿no? Entonces, y fíjate que a mí esta palabra de juicio no me desagrada, porque como yo trabajo dentro de un sistema de justicia donde dictamos sentencia, dictamos o resolvemos un juicio, es parte de lo que yo hago todos los días y lo vivo y lo siento, ¿no? Uh-huh. Entonces, me encanta ver este tipo de cosas como algo positivo en mi trabajo porque sirve para arreglar los problemas de las personas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en términos eternos va a servir para darle a cada quien lo que le corresponde porque tenemos un Dios justo y de acuerdo con eso seremos juzgados. En los versículos 27, 28 y 29 incluso habla acerca de esto, Salvador. Uh-huh. Y bueno, acompáñanos a ver esta enseñanza. Dice: y serán reunidos los justos a mi derecha para vida eterna, y a los malvados a mi izquierda. Me avergonzaré reconocerlos ante mi Padre. Versículo 28, por tanto, les diré: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. En el versículo 29 también aprendemos: y ahora bien, he aquí, os digo que en ningún tiempo he declarado por mi propia boca que han de volver, pues no pueden venir a donde yo estoy porque no tienen poder. Salvador, ¿qué aspectos nos dice el Señor que se deben tomar a consideración cuando Él nos juzgue? Fíjate que estos versículos que acabamos de leer nos hablan de que va a suceder efectivamente este juicio final, establecen esta doctrina fundamental, sin embargo no precisan de manera puntual, o más bien ni siquiera los mencionan,
cuáles son los aspectos que va a tomar en cuenta el Señor. Por eso necesitamos ir a otras escrituras. Entonces, cuando estábamos pensando en esto durante nuestro estudio en pareja, ¿qué es lo que encontramos? Fuimos a otras escrituras. Una de ellas está en Doctrina y Convenios 137, versículo 9, y dice lo siguiente: pues yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. Entonces aquí vemos dos elementos, ¿no? Habla de las obras y el deseo del corazón. Sí. Entonces estas dos cosas el Señor va a tomar en cuenta para el juicio final. Ahora, aquí viene la reflexión. ¿Qué pensamientos, o más bien, qué deseos tengo en mi corazón y qué obras estoy llevando a cabo? Pongámoslo en perspectiva del juicio final y voy a tener, hablando en términos jurídicos, el resultado de la sentencia. ¿Sí? Otra escritura. Okay. Alma capítulo 41 dice: y es indispensable en la justicia de Dios que los hombres sean juzgados según sus obras. Me encanta esta parte doctrinal, ¿no? Donde dice la justicia de Dios, ¿sí? De acuerdo con el plan que Él concibió, exige que los hombres sean juzgados. ¿Para qué? Para determinar el grado de gloria que hemos de recibir. Entonces continúa el versículo diciendo lo siguiente, dice: y si sus hechos fueran buenos en esta vida, y buenos los deseos de sus corazones, que también sean ellos restituidos a lo que es bueno en el postrer día. Y si sus obras son malas, les serán restituidas para mal. Por tanto, todas las cosas serán restablecidas a su propio orden. Entonces vemos cómo otra vez el Señor reitera en el libro de Mormón estos dos elementos: obras y deseos del corazón. Y deseos del corazón. Ahora, aquí el Señor establece un elemento que doctrinalmente se conoce como la ley de la restitución, ¿sí? Esto es lo que hiciste, lo que deseaste, eso es lo que mereces y te va a ser restituido. Okay. Y fíjate, esta parte importante que mencionas de la restitución también me has hecho el poder analizar o reflexionar cuáles son las obras que estoy haciendo en mi diario vivir y cuál es el deseo de mi corazón. A veces obramos de manera correcta o bien, fortaleciendo a otros, pero mi deseo está en otras cosas, ¿no? Sí. Pero también va muy de la mano. Lo que yo deseo es la manera lo que yo deseo es como estoy obrando en mi vida. Cierto. Entonces, Luz, estos dos elementos son fundamentales. Ahora, hay otro elemento, ¿Todavía? Sí, y muy valioso, o diría yo, el más valioso. Vamos al libro de Principios del Evangelio. Hoy hemos citado este libro en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque estamos hablando del plan de salvación, ¿no? Entonces aquí lo explica de manera muy sencilla y muy clara. Sí. Dice en Principios del Evangelio en cuanto a qué aspectos o qué elementos va a tomar el Señor en consideración al momento de juzgarnos. Aquí viene uno, dice: la fe en Jesucristo nos ayuda a prepararnos para el juicio final. Si somos fieles discípulos suyos y nos arrepentimos de todos nuestros pecados, seremos perdonados de ellos y llegaremos a ser puros y santos a fin de que podamos morar en la presencia de Dios. A medida que nos arrepintamos de nuestros pecados y dejemos a un lado todo pensamiento y acto impuro, el Espíritu Santo efectuará un cambio en nuestro corazón para que no tengamos más el deseo de pecar. Esto es de acuerdo con Osías 5:2. Y concluye diciendo: entonces, cuando seamos juzgados, estaremos preparados para entrar en la presencia de Dios. Qué elemento tan fundamental. La fe que nos lleva a actuar y que nos lleva a arrepentirnos. Entonces, decía el presidente Woodruff, no podemos comprar nuestra salvación con nuestras monedas de obediencia, ¿sí? Porque recordemos, la gracia no cubre lo que nos falta, la gracia lo cubre todo. Entonces, el Señor sí va a tomar en cuenta nuestros deseos, el Señor sí va a tomar en cuenta nuestras obras y va a tomar en cuenta nuestra fe que nos conduce al arrepentimiento. Incluso esta parte que cuando ya tenemos del arrepentimiento y ya hemos obrado de acuerdo a la fe del Salvador, dice lo que mencionabas ahorita tú en Principios del Evangelio, que el Espíritu estará en nosotros y en nuestro corazón y no tendremos deseos de pecar, ¿no? Es que parte importante de esto que podamos reflexionar. Tengo dos preguntas para ti, Luz. La primera, ¿cuándo te gustaría resucitar?
¿Cuándo no? Te voy a responder, voy a resucitar en la primera resurrección en la mañana. ¿Por qué piensas eso? Porque ya hice mis convenios y estoy esforzándome día a día. Bien, ahora, la segunda pregunta es, cuando llegue el momento del juicio, ¿en qué gloria te vas a sentir cómoda para ir? Me estoy preparando para sentirme cómoda en la celestial. Eso es importante lo que dices, no, me estoy preparando, estoy procurando, estoy haciendo mi mejor esfuerzo por ser. ¿Nos equivocamos? Sí. Sí, y vamos a equivocarnos muchísimas veces. Sin embargo, esta es la clave, ¿no? Que podemos ser revestidos de gracia a través de la expiación de Jesucristo. Y esto es finalmente lo que nos da salvación, la expiación de Jesucristo. Ahora, cuando volteamos a ver el juicio final, me encanta la forma en que lo describe Moroni. Él dice lo siguiente, en el último versículo del libro de Mormón, él habla sobre esto y dice, y ahora me despido de todos, pronto iré a descansar en el paraíso de Dios hasta que mi espíritu y mi cuerpo de nuevo se reúnan y sea llevado triunfante por el aire para encontraros, y fíjate la palabra, ante el agradable tribunal del gran Jehová, el juez eterno de vivos y muertos. Me encanta esta parte, Dios. ¿Cómo te hace sentir cuando tú piensas en un tribunal agradable? Pues me da alegría. Sí me dan ganas de ir. Sí. Es decir, como es algo que me va a dar esta paz. Incluso en Doctrina y Convenios de esta sección, en el versículo 5, nos dice que elevemos nuestros corazones, ¿no? Y nos llenemos de alegría. Okay. Y esta parte es la que creo que debemos recordar, ¿no? Cierto. Entonces, fíjate, esto que estamos viendo, y luego piensa en el juez que está dictando una sentencia, que está resolviendo un asunto. Piensa que ese juez es el gran Jehová. ¿Qué tipo de carácter tiene ese juez y qué esperarías recibir de él? Creo que también misericordia. Sí. Me dejaste pensando porque puedo decir mis obras y cuando he actuado, eso es lo que voy a recibir de él porque es el juez. Pero me hiciste reflexionar esta parte de decir también misericordia. Misericordia. Y ese es el gran juez de vivos y muertos, el gran Jehová. Un juez misericordioso que lo único que nos pide ahora es: escucha mi voz, no endurezcas tu corazón, ten buenas obras, ten buenos deseos y arrepiéntete. Sobre todo, arrepiéntete. ¿Sí? Entonces, hermanos, en la medida en que hagamos estas cosas, este juez, lleno de amor y lleno de misericordia, nos va a recibir con sus brazos abiertos, y nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, estaremos cómodos para permanecer en la presencia de Dios y estaremos listos para comparecer ante su agradable tribunal. Gracias, amigos, por quedarte hasta el final de este programa. Hemos terminado. Luz, ¿qué te llevas de todo esto? Mucho aprendizaje, mucha reflexión y la verdad el ver cómo el Salvador juntará a su pueblo, creo que es algo que nos fortalece a todos. El pensar en lo que hemos aprendido del juicio final me da una paz, me da tranquilidad y ya no me da angustia. Esa es la parte. Y he sentido la esperanza. He sentido la esperanza a través de esta sección de 29. Ese es el punto. El plan de salvación nos da esperanza y nos debe dar felicidad, porque es el plan de felicidad del Señor. Gracias, amigos. Nos vemos la siguiente semana.